¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Esto es Noticia. En el programa del día de hoy estaremos revisando lo que ocurre con esta especie de carrera presidencial desatada entre ministros de Estado. Así es, desde el fin de semana que hemos estado conociendo declaraciones de los diferentes representantes del Ejecutivo afirmando que están en condiciones de entrar en esta carrera presidencial. Y de por medio el gobierno haciendo un rayado de cancha y llamando al orden. Primero hay que cumplir con la pega de ministro, de funcionario público, después con las carreras presidenciales. Y mientras tanto en la concertación tenemos pactos entre los partidos que hasta el momento conforman este conglomerado. Estamos con representantes de los dos sectores, el diputado de la Democracia Cristiana, Aldo Cornejo. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias a usted. Y desde Santiago estamos con representantes de la Alianza de Renovación Nacional, el diputado Cristian Monkeberg y el alcalde, vicepresidente de RN, Manuel José Sandón. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gabriela, no nos hemos podido juntar. Todavía no podemos. No es caso. Siempre Por lo menos, o es del Congreso o acá. Pero por lo menos ahora llegó al estudio de Santiago. Eso sí es lo bueno. Ya es un avance. Saludos, Aldo. Hola. El diputado Monkeberg, ya que está ahí usted en pantalla, comenzamos de inmediato por usted. ¿Es su candidato a la presidencia el ex senador, actual ministro Andrés Alamán? ¿Esa es la carta de RN para las próximas presidenciables? A la pregunta, una respuesta corta, sí, de todas maneras. Yo soy un convencido que Andrés Alamán tiene una tremenda proyección. No lo vamos a venir a descubrir hoy día. Él lleva más de 40 años ligado a la función pública, a la política, en diferentes áreas, principalmente la parlamentaria, y hoy día luciéndose mucho más como ministro. Pero creo que es un tremendo candidato, además una tremenda persona, y a nosotros lo que nos interesa, más allá del candidato, lo escuchaba la otra vez de Marco Enrique o alguien así, nos interesa también la proyección del gobierno, que el gobierno se proyecte 4 años más, y eso significa ideas, propuestas, no solamente nombres, personas y caras. Y gracias a Dios tenemos, y lo digo así de claro, tenemos también 2 muy buenos nombres, y diría incluso hasta 3, porque Evelyn Matei, Pablo Longueira y Lawrence Goldberg también son muy buenos nombres que yo creo que van a permitir una competencia interna, una vez que se decidan y salgan del gobierno, resuelta por primaria, que yo creo que va a ser súper importante, que va a permitir sacar un candidato único muy potenciado. En lo personal, yo prefiero que sea Andrés Alamán, por varias razones. Una de ellas, la de Perogrullo, que es militante y amigo, pero la más importante, creemos que tiene una tremenda capacidad, es un tremendo tipo y tiene una trayectoria también que es intachable y que lo avala. Yo creo que sería un gran presidente de la República. Diputado, pero fue un buen momento por parte del actual ministro de Defensa mencionar que él estaba dispuesto para una carrera presidencial, incluso que estaba en condiciones de ganar a los otros contrincantes de la alianza, compañeros también del gabinete, cuando estamos en la mitad del periodo presidencial. Yo creo que se ha dado un poquito más de vuelo a una declaración o una entrevista que a mi juicio no es determinante. No le echemos la culpa a Andrés Alamán de que adelantó la campaña presidencial. Normalmente se calientan motores, se sacan declaraciones, se dice una cosa, se dice otra. Él siempre ha estado disponible hace varios años en este objetivo. Hoy día está absolutamente concentrado como ministro de Defensa, llevando adelante su labor. Es un ministerio que tiene sus funciones y es bien delicado y tiene situaciones muy de Estado y también de hombre que tiene que estar por sobre el bien y el mal, es como el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo lo asimilaría. Pero no creo que haya adelantado la carrera presidencial, al revés. Él hace una declaración específica frente a opiniones de su eventual candidatura, pero al mismo tiempo reafirma que la lógica es la misma que ha dicho Lawrence Goldberg y que es la misma que dijeron los gobiernos de la concertación, los presidentes de la concertación en su minuto, que se luzcan los ministros haciendo su pega como ministro. El día que quieran ser candidatos, se desluce, se viene abajo todo. Y el mejor ejemplo es Michelle Bachelet y Soledad Alvear. Ellas en algún minuto se hizo insostenible la situación y el presidente Lagos tomó una decisión bastante justa y equilibrada. Decirle, ¿sabe qué más? Es el minuto de que tomen alejamiento del gobierno y empiecen a trabajar en sus candidaturas, y de ahí surge ya posteriormente la candidatura de Michelle Bachelet, y Soledad Alvear termina como senadora en la zona oriente de Santiago. Entonces, ya va a llegar ese minuto oportuno, pero vetarles la posibilidad de que digan cualquier cosa respecto al tema presidencial no creo que sea bueno. Lo importante es que esto no se desbande, o sea, que no termine en la misma línea, por lo mismo le quiero preguntar al alcalde, ¿qué le pareció entonces esta especie de rayado de cancha que hizo en el día de ayer el gobierno a través del vocero Andrés Chadwick cuando dijo,
bueno, los ministros en este momento se tienen que dedicar a hacer su trabajo de ser funcionarios públicos, las carreras presidenciales vendrán después. Bueno, me parece bien que lo haga, lo que sí es que si uno analiza la historia de lo que ha pasado en el mundo político chileno, los gobiernos actúan por instrucciones precisas o por señales. Y claramente el gobierno, cuando nombró a Lawrence Goldborn ministro de Obras Públicas, estaba dando una señal presidencial. Así que yo creo que no fue Andrea Alamán expresamente el que adelantó la carrera, fue cuando se nombró a Goldborn como ministro. Alcalde, de Obras ¿le puedo hacer una Públicas? pregunta ¿Sí? Directamente? Tiene que ver con uno de los titulares que aparecen en el día de hoy en el diario La Segunda, donde usted dice que cuando Goldborn salga a la calle sin las jinetas de ministro, la cosa le va a cambiar mucho. ¿Usted cree que si Lawrence Goldborn no fuera ministro tendría cero posibilidad de llegar a ser candidato? No. Pongamos esto en contexto. Yo lo que digo, dije hace una semana atrás que un ministro tenía un Ferrari y otro tenía un Fiat 600. Eso era por la exposición y es cosa de analizar la prensa, yo no estoy inventando nada, pero lo que planteo hoy día es lo siguiente. Yo planteo de que en algún minuto, que espero que sea en enero, febrero del próximo año, los ministros van a dejar de ser ministros y ahí va a tener que salir a la calle, los tres o los que sean, a hacer campaña, sin jineta, sin la parafernalia y sin el respaldo del gobierno, y ahí la cosa es distinta. Entonces yo creo que las elecciones siempre deben ser miradas también pensando con quién tiene al frente, y yo creo que en la próxima elección presidencial la trayectoria va a ser muy importante, y si hay alguien que tiene trayectoria en el mundo político es Andrés Alamán. Entonces cuando... ¿Sí? Marzo podría ser entonces una buena fecha para que los ministros tomaran una decisión y en caso de ser presidenciables dejaran sus cargos. Esa fue la propuesta del senador de RN, Carlos Larraín. Mira, el presidente de la República es el que tiene que definir eso, pero yo quería cerrar mi idea con un ejemplo. Si tú te fijas, la presidenta Bachelet, que la verdad es que cuando el mismo Cristian Monker nos dice, el presidente de la República de la época, Ricardo Lagos, las saca a las dos en un minuto de ministra, claramente dio una bendición a Michelle Bachelet, porque era el minuto de la PEC donde Soledad Alvear se podía lucir y justo la bajaron. Además escogieron una persona que tenía una historia humana muy bonita, ¿no es cierto?, que se ligaba a las Fuerzas Armadas. Hoy día vamos a encontrarnos lo más seguro con una candidata que va a ser una expresidenta que ya no va a poder resaltar esa parte humana, sino que va a tener que mostrar que su gobierno no fue tan bueno, y qué mejor que tener al frente una persona con trayectoria política potente como la que tiene Andrea Alamán. Pero no estoy desmejorando, o sea, si nosotros validamos las primarias, que espero que así sea, porque Chile ya no aguanta ningún candidato más impuesto ni por encuesta, y eso sucede, si gana Goldborn lo vamos a apoyar con fuerza. ¿Y si gana Longueira también? Al que sea, Perfecto. El que gane las primarias, pero este país no resiste otro candidato impuesto. Aquí yo creo que las primarias son muy importantes, y cuando salgan a la calle a caminar y ya no sean ministros, la cosa es distinta. Y acuérdense, la trayectoria va a ser muy importante en estas elecciones parlamentarias y presidenciales. Diputado Aldo Cornejo, en relación a lo mismo y viendo desde el otro punto de vista, hoy día los presidentes de los partidos de la concertación llamaron al gobierno precisamente a sacar a estos ministros que estarían claramente en una carrera presidencial más o menos declarada. ¿Usted coincide con esa apreciación? A ver, cada vez que la oposición pide la salida de un ministro, lo único que consigue es que el ministro siga. La facultad de poder remover a un ministro o pedirle que abandone el gabinete es privativa y exclusiva del presidente de la República. Ahora, no cabe ninguna duda de que en el tema presidencial los candidatos o precandidatos presidenciales, hoy día ministros de Estado, 3 o 4, salieron del closet, y lo que no es conveniente, creo yo, para el país y para el gobierno actual, porque creo que de algún modo interfiere en su buen funcionamiento, es que ya los ministros no solo se han declarado disponibles para competir en una elección presidencial, sino que ha habido en el último día intercambios relativamente fuertes entre algunos de ellos. A mí me cuesta mucho opinar, quiero ser muy franco, sobre Andrea Alamán, porque le tengo un profundo aprecio y sé que cumple una tarea muy delicada a cargo del Ministerio de Defensa. Pero él, en su entrevista del Mercurio del domingo, en Tolerancia Cero, en la noche, dijo 2 o 3 cosas que son muy importantes desde el punto de vista político. Primero, que él era partidario de que el tema de los
precandidatos presidenciales del gobierno se resolviera en primarias. Cosa que naturalmente acomoda a los candidatos que tienen detrás de ellos partidos importantes, como es el caso de Renovación Nacional y no y es de la la primera UDI. vuelta como lo había planteado el ministro Longueira en su oportunidad también. Bueno, el ministro Longueira en este caso nos tiene acostumbrados a tesis políticas bastante extrañas. Su propuesta de llevar varios candidatos no tuvo mucha recepción. Pero creo que no es bueno para el gobierno, faltando tanto tiempo para las elecciones, que ya los ministros estén discutiendo procedimientos, momentos, discutiendo si la trayectoria es más importante. Eso en relación al oficio político, a la trayectoria empresarial. El oficio político, diciendo subrepticiamente que la trayectoria empresarial no va a ser muy importante en la próxima elección presidencial. Y quiero corregir a mis dos amigos contertulios, porque la expresidenta Bachelet y la senadora Alvear salen antes de las elecciones municipales del 2004, cuando el presidente Lago estimó que no era conveniente para el buen funcionamiento del gobierno que ambas continuaran siendo ministras. Y les pidió expresamente, porque fue así, que se dedicaran a la campaña municipal. Salieron mucho antes incluso del plazo constitucional que ellas tenían para renunciar y ser candidatas. De modo que los dos ejemplos no son comparables con plena exactitud. Diputado, los tres acá han hablado de alguna manera u otra de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Usted cree que ella, bajo las actuales circunstancias, lo que está ocurriendo al interior de la concertación, con estos pactos por cada uno de los partidos que le incluyen, estaría dispuesta a ser candidata cuando incluso en el Mercurio el día domingo aparece como una candidata bastante fuerte para ocupar la Secretaría General de la ONU? Mire, yo no soy vocero de la presidenta Bachelet, ni mucho menos. Pero para ser muy franco, en el actual cuadro que hoy día vive la concertación, resulta medio complejo que la presidenta Bachelet esté disponible para asumir, creo yo, una tarea como ser candidata presidencial de la oposición. Creo, y ella en más de alguna oportunidad entiendo yo que lo ha señalado públicamente, de que es necesario requisito sine qua non para que ella pueda considerar ser candidata, que las fuerzas que aspira a representar tengan un cierto orden. Yo hoy día, para ser también muy franco, creo que no es la principal característica de la concertación, ni de la oposición en general. Diputado Monkever, le quiero hacer una pregunta en relación a los dichos que dijo su compañero de coalición, ¿no? El ministro de la UDI, Pablo Longueira, quien dijo que le daba pena lo que estaba ocurriendo al interior de la concertación porque él de alguna manera u otra no quería terminar con la estabilidad política que existía hoy por hoy al interior de este bloque. ¿Cómo está conformada la política en nuestro país, no? Dos bloques bastante importantes analizando lo que ocurre. ¿Usted comparte esa apreciación? ¿A usted le da pena que se pueda terminar la concertación? No, para nada. Pena no me da. Tampoco me da alegría, al revés. Yo creo que es súper importante que exista una oposición fuerte, que fiscalice y que también sea capaz de llegar a acuerdos. Lógicamente no es la mejor de los espectáculos los que a veces hemos vivido y que nosotros también nos tocó vivirlo. Así que tal como Aldo es autocrítico, nosotros también tenemos que serlo. Como oposición, en más de una oportunidad dimos espectáculos y pobres espectáculos y que los problemas, en vez de resolverlos, los acentuábamos más. Yo creo que la gracia de la coalición que hoy día gobernamos el país y que la gente confió en nosotros fue que en algún minuto dijimos, ¿sabe qué más? Se acabó la fiesta, nos ordenamos, fiscalizamos por un lado, pero también fuimos capaces de llegar a acuerdo con el gobierno y dimos una señal de orden y de confianza a la ciudadanía que hizo que confiara en nosotros. Lógicamente lo que está pasando hoy día no es de lo mejor, pero ni pena ni alegría, al revés. Ojalá que la oposición exista. Eso para mí es relevante, porque le hace muy bien al gobierno que te estén mirando permanentemente y que te estén diciendo, oye, esto lo estás haciendo mal, esto lo estás haciendo más o menos, en esto lleguemos a acuerdo, porque a uno también es un acicate para hacer mejor las cosas uno. Eso de todas maneras. Yo me imagino que cuando nosotros éramos oposición, la concertación también vivía pendiente de lo que íbamos a decir nosotros, lo que no íbamos a decir o lo que íbamos a criticar para hacer bien las cosas y para no cometer errores y no meter las patas. Por eso yo creo que es súper importante en un rol de democracia y de administración del país como el que tenemos nosotros, que la oposición exista y exista bien. Diputado, en eso comparto. En relación a todos estos temas que estamos conversando, muchos han sacado a relucir un tema que quizás se ha quedado un poco de lado. En los periodos de 4 años, en cuanto a al periodo presidencial, ¿es lo más conveniente cuando estamos hablando que en mitad del periodo ya tenemos una carrera presidencial de por medio? ¿Se puede pensar que quizás la clase política está trabajando más para las próximas elecciones, para los resultados de esta, que para solucionar los reales problemas del país? A ver,
4 años es poco tiempo, y los alcaldes también lo dicen. Lo que pasa es que la gracia de los alcaldes es que pueden reelegirse y pueden proyectar su labor a 8 años, a 12, lo que es muy importante, las obras de los alcaldes, y tenemos al alcalde Sandón, que es un tremendo alcalde de Puente Alto, que sus votaciones han ido en aumento, y en la última votación, hace un par de años atrás, sacó un 70% en una comuna que es conceptuada como una comuna que vota más por la izquierda. ¿Por qué le va bien a él? Porque proyecta su labor y está acá, y lo tengo que decir, lo conozco mucho, no en 4, sino que en 8 años, y la gente lo confirma y lo reafirma. Entonces, claro, 4 años para un presidente de la República yo creo que es poco. Y hemos conversado con Aldo también, a veces buscar alternativas, y este acuerdo de RNDC con Carlos Larraín y Ignacio Walker busca precisamente ajustar, hacer cambios en estos temas. Este es uno de ellos. No nos olvidemos, por ejemplo, en el gobierno de Michelle Bachelet, en los primeros años también se empezó a hablar al tiro de quiénes serían los próximos candidatos presidenciales dentro del gobierno en esa época, y de la oposición, en este caso Sebastián Piñera, que hoy día es presidente de la República. Pero efectivamente 4 años es poquito, y es un periodo intenso, y que muchas veces, claro, quizá el premio es renovar confianzas de la gente, renovar confianza de la ciudadanía, pero con otro candidato, no con la reelección. Pero efectivamente quizás 5 años, o 6 quizás sea mucho, pero 5 años quizás sea, y llevar todo a 5 también a los parlamentarios, sea una cifra, un número de años ideal. Alcalde, en relación a lo mismo que estamos conversando, quizás esto que ha ocurrido en los 2 últimos días, hoy día teníamos Feria del Trabajo y todos terminaron preguntándole a la ministra del Trabajo qué opinión tenía sobre su presidenciable, y ella lo dijo con todas sus letras, es Lawrence Goldberg. Tenemos a un vocero de gobierno rayando la cancha, tenemos a parlamentarios hablando también sobre el tema, a usted mismo hablando sobre las carreras presidenciales. ¿De qué forma se puede terminar todo esto? ¿Usted está de acuerdo con lo que está ocurriendo, alcalde? Para que no sabían a quién le estaba preguntando. Al alcalde, Osandón, para usted la pregunta. He admirado que ya se puso un año más el diputado, ¿eh? Yo estoy re molesto porque los senadores se subieron 2 millones, yo quería 4, pero bueno, ya que vamos a hacer. No, mira, yo creo que adelantar la carrera presidencial es grave, pero la adelantaron claramente cuando nombraron a Goldberg ministro de Obras Públicas. Pero tampoco están haciendo nada grave. Yo creo que la Concertación hizo lo mismo. Lo importante es que se fije una fecha, no sé si será enero, febrero, marzo, en el cual ellos salgan y salgan a trabajar. No va a ser fácil. Yo creo que yo no comparto con Aldo eso que hizo el presidente Lagos con las 2 expresidenciables. Fue claramente en beneficio de Michelle Bachelet, porque él no dijo que todo el trabajo que hizo Soledad Alvear como canciller en la PEC, creo que no fue ni invitada a la comida, digamos, porque estaba afuera, protocolarmente no le correspondía, y era el minuto que permitía que ella se luciera, y la dejaron en una posición inferior, que es un poco lo que hoy día está pasando, pero Andrea Alamán dice, y yo lo voy a respetar, que él está bien donde está, porque yo creo que él está apostando a cuando todos dejen de ser ministros y él salga a la calle, e insisto que la trayectoria para enfrentar a una candidata que estoy seguro que va a ser Michelle Bachelet, y Michelle Bachelet tiene la capacidad, por el apoyo que tiene en la calle, de ordenar a la Concertación en 5 minutos, porque en 5 minutos todos se van a ordenar, porque hoy día no tienen un liderazgo claro, y el día que ella diga voy, pero no quiero primaria y quiero que se ordenen, todos se van a ordenar porque van a mirar un proyecto futuro, como siempre todos nos tenemos que ordenar. Alcalde, le vamos a preguntar precisamente eso al diputado Cornejo, pero antes vamos a despedir al diputado Cristian Monkeberg, que sabemos está hasta ahora junto a nosotros, así que gracias, diputado, por estar junto a nosotros, pues. No me mire con cara de sorpresa, así que es para que venga para acá la próxima vez. De todas maneras, no me queda otra, ya, al revés, feliz. Ya la tercera sería la vencida. Gracias, diputado, por estar junto a nosotros esta tarde, que esté muy bien. Diputado Cornejo, ¿usted cree que eso falta, que la expresidenta Michelle Bachelet se decida? El ministro Longueira se refirió a todo y también se refirió a ella y dijo que al no tomar ella un liderazgo potente, lo que hacía era evitar que otros liderazgos más jóvenes estuvieran presentes como candidatos a la presidencia, y que también servía de alguna manera, como decía el alcalde Osandón, de ordenar las cosas al interior de la Concertación. A ver, yo no creo que el rol de la presidenta o expresidenta Bachelet sea ordenar lo que la Concertación hoy día y sus dirigentes son incapaces de ordenar. Más bien el rol que ella tiene hoy día, y es de todos conocido, es un rol de carácter internacional que le impide inmiscuirse en políticas internas en Chile, y claramente, y lo digo con toda claridad y franqueza, no creo que sea el rol de la expresidenta ordenar aquello que los actuales dirigentes de la Concertación no son capaces de ordenar. Más bien creo yo que para que haya o exista una candidatura de la expresidenta Bachelet, se tiene que dar un requisito indispensable, que la Concertación, la oposición, sea capaz de construir una plataforma programática
que se terminen las actuales disputas, muchas veces artificiales, que no tienen ningún sustrato serio. Ahí se generan condiciones para que la expresidenta pueda ser candidata, pero le vuelvo a repetir, no creo que sea el rol de ella ordenar a los dirigentes de la Concertación. Ese es el rol nuestro y lo hemos hecho mal. Diputado, bueno, usted lo ha dicho, lo han hecho mal. Y esto se ve reflejado en el pacto que se firmó el fin de semana entre el PPD, el Partido Radical y los comunistas, dejando de alguna forma o excluyendo a la ADC y al Partido Socialista. Mire, yo no creo que sea bueno o conveniente dramatizar lo que ha ocurrido. Ni tampoco creo que haya que demonizar al Partido Comunista. El Partido Comunista tenía un compromiso que se va a cumplir, que era contribuir a llevar un candidato único de la oposición en cada comuna. La Democracia Cristiana lo ha ratificado. El pacto por omisión en las municipales. En las municipales, y por tanto ellos tenían plena libertad, nunca no la tuvieron, para poder decidir dónde y con quién iban a pactar para las listas de concejales. A pesar de que el senador Ricardo Lagos Weber diga que es el fin de una era y hay que dar paso a una nueva generación en cuanto a la oposición. Yo creo que lo que hay que hacer es, y a esta altura está claro, es que hay que ampliar la base política y social de la Concertación. Eso es un hecho de la causa. Segundo, creo que hay que construir una plataforma programática. El día que esa discusión comience nos vamos a dar cuenta que tenemos bastantes más coincidencias que diferencias. Ya lo hemos probado en materia educacional, en materia tributaria, en que hemos llegado a un acuerdo incluso con el Partido Comunista, pero en la medida que las disputas sean personales, de precandidaturas, de candidaturas, de que me dijiste esto, que me dijiste lo otro, claramente estamos contribuyendo, creo yo, a generar condiciones para que el próximo presidente sea un presidente de la centro-derecha. Vamos a continuar con este debate en instantes, pero ahora llegó el momento de tomar contacto con Eduardo Riveros para conocer un avance de lo que serán nuestras informaciones, que en instantes les contaremos en la edición Express. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Vamos a empezar en el ámbito policial. Enzo Alexis Ovalle Ibarra, de 30 años, falleció en un tiroteo ocurrido en un domicilio de la población Cardenal Silva Enríquez, en la comuna de Quilicura. Todo sucedió a eso de las 20:30 horas, cuando unos sujetos llegaron hasta un departamento situado en pasaje 9 con San Luis. Con armas de fuego dispararon contra la puerta para abrirla y así atacar a la víctima, quien recibió impactos en su pierna y también en la espalda. En la balacera quedó herida Sara Mejía Fernández, de 46 años, quien recibió un tiro en el abdomen. Ella fue derivada al servicio de urgencia del Hospital San José, donde quedó internada en estado grave. Vamos a China. Fíjense que una cámara de circuito cerrado de televisión captó el momento justo en el que una mujer caminaba por la acera e increíblemente se la tragó la tierra, como ustedes pueden apreciar en pantalla. Las impresionantes imágenes dan cuenta cómo la adolescente cayó a un hoyo que se produjo al romperse una vereda en la ciudad de Xi'an. Ya está dicho, en China. Un taxista que transitaba por el lugar se dio cuenta del hecho y socorrió de inmediato a esta desafortunada mujer. En cosa de minutos llegó personal de bomberos que logró rescatar así entonces con lesiones leves a esta adolescente. Y más de 16.000 puestos de trabajo ofreció la Feria Laboral de Santiago, que se realizó este martes en la estación Mapocho. En la instancia organizada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social participaron más de 100 empresas de todos los rubros que ofrecieron puestos en las áreas de transporte, retail y seguridad, entre otras actividades. Durante esta sesión, las empresas participantes realizaron el proceso de reclutamiento y también de selección de postulantes. Estas y otras informaciones, Gabriela, luego a las 19:45, no se lo pierdan en nuestra edición Express. Adelante tú allá en Viña y acá en Santiago también con interesantes invitados. Ya pues, Eduardo, gracias por este avance y estaremos esperando la edición Express. De regreso a nuestra noticia, vamos a abordar otro tema que tiene que ver con el mundo de la educación. En el día de ayer, el ministro Harald Beyer anunció una iniciativa realmente importantísima. Tiene que ver con un nuevo sistema de financiamiento. Aún así, mañana los estudiantes se marcharán sí o sí por Santiago. Consideran que la nueva propuesta del gobierno para financiar la educación superior es insuficiente. El Ministerio de Educación espera modificar el sistema, erradicó a la banca privada y el Estado garantizará plenamente los costos y cobros que los universitarios terminarán pagando. Ignacio Segovia con el informe y los anuncios del gobierno en educación. Solo horas quedan para que los universitarios se tomen las calles en lo que pretende ser la primera gran movilización estudiantil del 2012. Las autoridades decidieron anticiparse a cualquier petición y presentaron su propia propuesta en materia de financiamiento.
De esta manera se pretende construir una agencia pública administrada por el Estado. Los estudiantes, por lo tanto, dejarán de ser deudores de las entidades bancarias. Una vez finalizada la carrera se pagará hasta el 10% de los ingresos, lo que no podrá ser pactado en más de 180 cuotas. Si al llegar a este número todavía se debe dinero, la deuda será condonada. Otro punto que cambia es la forma de postular a créditos y becas de acuerdo al puntaje obtenido por la PSU. Si pertenece al primer quintil, ahora el mínimo son 500 puntos y no 550. El segundo quintil queda en 525, mientras que el tercero se mantiene en los 550 puntos. Medida que beneficiaría a los cerca de 15.000 nuevos estudiantes que durante este 2012 ingresaron a las diversas instituciones de educación superior. Para profundizar precisamente en este tema, estamos con el subsecretario de Educación, Fernando Rojas. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Subsecretario, ya en el informe de Ignacio Segovia revisábamos parte de lo que incluye este nuevo plan de financiamiento único de educación. ¿Qué le parece que frente a estos anuncios, de todas maneras, mañana tengamos marcha confirmada por parte de la CONFECH y también de los secundarios? Bueno, nosotros como Ministerio respetamos la libertad de expresión, pero invitamos a concentrar la atención en lo que es el gran desafío que la educación enfrenta, que es calidad y equidad de la educación. Y en eso hemos ido nosotros trabajando con mucha decisión. El anuncio que ha realizado el ministro el día de ayer creemos que es un paso muy importante en la calidad y en la equidad en materia de financiamiento de educación superior. No queremos que las familias sufran de un sobreendeudamiento y que el ingreso a la educación superior sea una pesadilla en materia financiera. Y esta propuesta resuelve, creemos, en forma muy integral y consistente todos los desafíos en materia de financiamiento estudiantil. Y por otro lado, hemos seguido trabajando en materia de educación preescolar y escolar. Tenemos que recordar que la educación, para que de verdad sea fuente de movilidad social y sea fuente de igualdad de oportunidades, tiene que comenzar con calidad en los primeros años. Y es por eso el énfasis que el presidente Sebastián Piñera siempre ha puesto en que tenemos que poner todas las energías en que el país unido avance en educación, pero recordando que desde los primeros años es cuando hay que dar oportunidades. Y por supuesto en educación superior también, y es por eso que este sistema permite un sistema más sustentable, pero que para las familias permita precisamente entrar con optimismo a un sistema único que va a ser administrado por el Estado, donde los recursos son provistos directamente por el Estado con un subsidio importante en la tasa de interés, de forma tal de que nadie pague más del 10% de sus ingresos y personas de más bajos recursos al momento de, por ejemplo, trabajar, si tiene una renta de 400.000 pesos, solo va a pagar el 5% de eso, es decir, va a pagar una cuota de 20.000 pesos y si está desempleado no paga nada. Sí. Luego es un sistema que creemos va a permitir a los jóvenes ingresar con optimismo a la educación superior y velar, por un lado, por la calidad y por otro lado también, precisamente, por un sistema más transparente, donde los jóvenes tengan posibilidades de, con recursos adecuados, otorgados por el Estado a través de una agencia única, tener un sistema que ayude a generar igualdad de oportunidades también en la educación superior. Subsecretario, en la misma línea, y usted mencionó el tema de las modalidades de pago que van a tener los estudiantes una vez egresados, y quizás en ese mismo tema es donde los dirigentes de la CONFECH han apuntado a que sigue el lucro en la educación y que finalmente ellos de todas maneras van a tener que endeudarse a la hora de ingresar a la educación superior. Quizás las modalidades de pago van a ser distintas, pero hay de todas maneras un endeudamiento de por medio. Bueno, nosotros hemos sido muy enfáticos en decir que en un país con las desigualdades que tiene Chile, nos parece que es muy injusto avanzar hacia la gratuidad de la educación superior. Por cuanto, por un lado, estamos hablando de beneficiar a jóvenes que podrían sustentar por sí mismos los costos, la matrícula que tienen que pagar en la educación superior, y por otro estamos hablando de personas que van a ser las personas de más altos ingresos en el país. Cuando tenemos hoy día miles de jóvenes que están recibiendo la educación escolar, una educación todavía deficitaria para desarrollar al pleno potencial de sus capacidades. Cuando tenemos niños que ni siquiera asisten a prekinder ni a kinder, porque son los niños más vulnerables, es ahí donde tenemos que concentrar toda la energía para precisamente darles igualdad de oportunidades en ello. Este sistema que anunciamos ayer también es justo porque va a permitir que jóvenes que hoy día puede que no tengan las posibilidades económicas reciban un financiamiento completo, ya sea a través de becas o una combinación de becas y crédito, que les permita financiarse mientras estudian y al egresar nunca pagar más del 5 o el 10% de sus ingresos. Luego es algo que estimamos es sustentable, que permite que los jóvenes puedan soñar con un futuro mejor y que si les va mal, tienen un seguro incluido, por así decirlo, en el pago de este sistema de crédito, dado que si están desempleados no pagan nada
Si tienen una renta baja, como puede ser 300, 400 mil pesos, no van a pagar más del 5% de su sueldo, que es 20 mil pesos mensuales. Y si les va bien, van a poder responder pagando no más del 10% de sus ingresos. O sea, alguien que pueda ganar 800 mil pesos nunca va a pagar más de 80 mil pesos mensuales. Y de esa forma vamos a aliviar el endeudamiento que hoy día sufren las familias, donde hay jóvenes que están pagando el 20, el 30% de sus ingresos. Y eso nos parece que no es sustentable, nos parece que no ayuda a tener un sistema precisamente que dé calidad y que dé equidad. Sí. Y también reconocer que de esa forma los jóvenes que van a tener una mejor oportunidad en el futuro, rentas más altas, también le pueden devolver al país parte del subsidio que están recibiendo en este crédito, que tiene una tasa muy subsidiada, y permitir que nuevas generaciones puedan contar con más recursos para estudiar, tanto en la educación superior. El actual proyecto de reducción de la tasa de interés del crédito con aval del Estado que se está discutiendo en el Congreso tiene que ver con los estudiantes que ya tienen este sistema de crédito y que verían reducidas sus tasas de interés porque siguen teniendo la deuda con el sistema bancario. Bueno, acá hay dos cosas, Gabriela. Uno, efectivamente, los 365.000 jóvenes que ya tienen crédito con aval del Estado. Ellos no podemos bajarles la tasa de interés al 2%, ni hacerlo que paguen un máximo del 10% de su sueldo, si es que el Congreso no aprueba el proyecto de ley que hoy está en la Comisión de Educación del Senado. De aprobarse eso, vamos a poder hacer retroactivo este beneficio a estos 365.000 jóvenes. Pero, por otro lado, la propuesta que se hizo ayer, donde el ministro Bayer presentó estos nuevos anuncios, son para todos los nuevos estudiantes que esperamos desde marzo del 2013 puedan beneficiarse de esta medida, y para eso requieren también que sea aprobado un proyecto que vamos a ingresar durante mayo al Congreso, que les va a permitir, uno, que haya un sistema único de financiamiento en la educación superior; dos, que los estudiantes ninguno pague más del 10% de su sueldo y que sea más bajo si es que tienen rentas más bajas; tercero, que los estudiantes reciban apoyo por parte del Estado a través de un nuevo arancel de referencia, pero que las instituciones, si es que van a cobrar un arancel mayor, se hagan responsables de cubrir la diferencia en forma absoluta para el joven del 40% más pobre o en forma parcial para el siguiente 40% de la población. Y también con un sistema de becas que reconozca que hoy día para un joven de escasos recursos que viene de una familia que, por ejemplo, pueda estar ganando un sueldo mínimo, le es casi imposible obtener 550 puntos. ¿Por qué? Porque todavía la calidad del sistema de educación escolar no está permitiendo que ese joven desarrolle todas sus capacidades. Por eso, mientras tanto, vamos a reconocer esa diferencia en nuestro sistema escolar y apelar a una mayor equidad en la educación superior, dándole precisamente a ese joven una beca si es que obtiene 500 puntos, que para él es un esfuerzo importante y un mérito relevante. Y si es alumno del siguiente 20% de la población, 525 puntos. De esa forma, crecemos no solo en un sistema más sustentable financieramente, sino también con más equidad, que ya elimine el sobreendeudamiento de la familia y que permita que los jóvenes todos paguen siempre en función de sus ingresos, luego estén protegidos respecto a posibles malos minutos en cuales la renta de ellos sea baja y que no estén nunca pagando el 20 o el 30% de su sueldo en una cuota que no perdona y que están obligados a pagar aunque no tengan cómo. Ya pues, subsecretario, le queremos agradecer por estar con nosotros esta tarde para profundizar en estos temas, para explicar algunos puntos que quedaban un tanto confusos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Gabriela. Gracias. Tenemos preguntas del día sobre este tema. Queremos que usted participe junto a nosotros, que tenga la posibilidad de opinar, de comunicarse, de llamarnos por teléfono. Gobierno responde a demandas estudiantiles. ¿Se justifica la marcha de mañana? Y le vamos a hacer la pregunta al diputado Aldo Cornejo, que está por otros temas con nosotros, pero lo aprovechamos de preguntar. ¿Hay un avance en estos anuncios del gobierno, diputado? ¿Se justifica la marcha convocada para mañana por la CONFET? A ver, primero, dos cosas muy rápidamente. Primero, yo me alegro que el gobierno, a fin de cuentas, haya atendido algo que la concertación, la oposición le planteó durante la discusión presupuestaria y las demandas estudiantiles, que fue que el crédito con aval del Estado no fuera administrado ni gestionado por los bancos, sino por una agencia pública, cosa que me alegro que haya ocurrido. En segundo lugar, decir que el propio subsecretario lo ha reconocido, y por eso creo que se justifica la marcha de los estudiantes universitarios, porque aquí siempre las becas se hacen en relación a un arancel referencial y no al arancel real. El propio subsecretario ha señalado que si se produce una diferencia entre el arancel de referencia y el arancel que efectivamente cobran las universidades, serán estas las que tendrán que otorgarle un crédito a los estudiantes, y en consecuencia los estudiantes van a seguir no solo endeudados con esta agencia pública, sino además endeudados con la universidad. Y tercero, decir que el argumento de la no gratuidad, porque esto beneficiaría a los ricos, es el mismo argumento que yo he escuchado para no derogar el impuesto a los combustibles, que beneficiaría a los más ricos, en circunstancias que si hiciéramos
una reforma tributaria de verdad para financiar el tema de la educación preescolar y la educación superior, creo que sería perfectamente posible que nosotros pudiéramos acercarnos muy claramente a la gratuidad de la educación superior. Perfecto, diputado. Vamos a retomar un tema que habíamos comenzado al inicio, tiene que ver con estas carreras presidenciales que han surgido al interior del gabinete del presidente Sebastián Piñera. Estamos con Cristóbal Belolio, Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cristóbal, tuvimos algunos inconvenientes con el tiempo y con la coordinación, pero ¿qué te parece lo que está ocurriendo al interior del gabinete? ¿Estuvo bien el rayado de cancha que hace el gobierno de no anticipar las carreras presidenciales? Bueno, es un rayado de cancha evidente, teniendo en cuenta que todavía quedan 2 años por delante para gobernar. Y a ningún gobierno le conviene que toda la atención de la opinión pública esté puesta en una carrera presidencial y no en los frutos, y no en los logros, y no en los resultados que supuestamente se empiezan a ver hacia el final del gobierno y que no alcanzaron a mostrarse en la primera parte. Por lo tanto, me parece que es parte de lo previsible. Y respecto de que la carrera presidencial se anticipe, es un efecto que, querámoslo o no, siempre va a pasar en periodos presidenciales cortos. ¿El síndrome del pato cojo, como le llaman? Siempre cuando hay periodos presidenciales cortos y especialmente cuando en este caso hay una especie de sensación de cambio de ciclo, de recomposición de las alianzas, de proliferación de candidaturas, lo que está pasando me parece que no está fuera de la normalidad, es un escenario que vamos a tener que bancarnos como opinión pública, disfrutar los que nos gusta ver cómo se van multiplicando las opciones políticas en Chile, que ya no se reducen simplemente a las opciones tradicionales. Así que yo creo que esto no es nada exótico, es parte de las reglas del juego en gobiernos cortos. Ya pues, Cristóbal, te queremos agradecer por estar con nosotros esta tarde. Ojalá podamos conversar con mayor profundidad en otra oportunidad. Que esté muy bien. Gracias por estar con nosotros. Alcalde Osandón, también aprovechamos de despedirlo. Sé que está ahí en Santiago, alcalde. También muchas gracias por estar junto a nosotros esta tarde. Diputado, finalmente, lo que está ocurriendo al interior de la concertación. Usted llamó al orden de los presidentes de los partidos. Ellos no han sabido cómo conducir a esta oposición y quedaron en estado de shock después de perder las presidenciales. No, yo creo que el problema es otro. Yo creo que no solo los presidentes de partido, muchos dirigentes de la concertación, creo yo, y lo digo con entera responsabilidad, han perdido de vista el sentido del proyecto colectivo que nosotros podríamos representar para el país, y este proyecto colectivo ha quedado supeditado a aspiraciones de carácter personal. ¿Y qué pasa con los independientes? Independientes que tienen algún tipo de ligación con la oposición. Andrés Velasco, por ejemplo, el Marcos Enríquez Ominami, Tomás Hirsch también aparece como una fuerza opositora. Bueno, ellos van a tener la posibilidad de participar en las primarias una vez que se apruebe la ley que está en el Senado. Esa ley permite que los independientes como Andrés Velasco, Marcos Enríquez no es independiente, tiene un partido político, pueda participar en igualdad de condiciones que el resto de los candidatos. Me parece positivo que los independientes tengan ese derecho. Ya pues, diputado, le queremos agradecer por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias para hablar de todo un poquito. Gracias, muy amable. Y nosotros ya tomamos contacto con Eduardo Riveros desde Santiago para una nueva edición express de UCB Televisión Noticias para conocer las principales informaciones del día. Eduardo, adelante. Y que son muchas. Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a conocer de inmediato los principales titulares del día de hoy de nuestra edición express.